Acá hay algunos diagramas, supongamos que SK vale 1, o sea que estamos fijándonos la clase solamente de un caso, el que más cerca le toque. Acá estos diagramas son similares a los diagramas de Voronoi. Acá tenemos, fíjense, el espacio hasta que delimita este patrón. Llega todo lo que puede hasta que la distancia empieza a ser más cercana para el otro patrón. En aquel sentido también clasifica todo lo que caiga ahí adentro como propio, hasta tanto ya la empiece a clasificar porque la distancia empieza a ser menor al rojo. Y así con cualquiera de los que están al costado de ese. Esas son las formas que toman las regiones de decisión, insisto, para k igual a 1. Y acá, bueno, esto es como un prisma, como un diamante, que toma que tiene esas formas, esos lados, en el caso de tener, en este caso, 3 dimensiones, ¿no? Acá hay un ejemplo un poquito más interesante. Acá tenemos de nuevo k igual a 1. Pero ¿qué pasa si empezamos a aumentar k? Naturalmente vamos a tomar una decisión más informada, pero de alguna manera lo que uno espera intuitivamente es que se suavicen esas regiones de decisión. Fíjense, acá hay 3 clases. Hay una clase, la azul, otra es la verde y otra es la roja. Y está pintado el espacio de decisión que corresponde a esas clases de acuerdo a k vecinos más cercanos con k igual a 1, con k igual a 3 y con k igual a 31, un número ya mucho más grande. Entonces, con k igual a 1 vemos que las regiones de decisión tienen un gran detalle. Acá estoy marcando el borde de decisión de la clase verde, o de una parte de la clase verde, y fíjense que ha tomado particular detalle acá, tomando a ese patrón que está ahí, que uno bien podría decir, bueno, pero ese patrón tiene toda la pinta de ser un azul que por algún error, por ruido o por lo que sea, está mal clasificado en los datos de entrenamiento, ¿no? Sin embargo, tomando k vecinos con k igual a 1, el detalle que se obtiene es muy grande. En cambio acá ya, fíjense que con k igual a 3 ya hay una división más clara y hasta incluso parece bastante más razonable, de que todos queden en la zona azul, todos los que están ahí arriba. Y con k igual a 31, bueno, quizás ya hay demasiada suavidad, al menos en estas dimensiones que nosotros estamos tomando, ¿no? Obsérvese que hay 2 dimensiones nomás de todas las que tiene este ejemplo. Entonces, ya estamos viendo que una limitación de este método es que uno tiene que elegir el k, existen distintos criterios para hacerlo. Y en definitiva, de acuerdo al k que uno elija, termina definiendo cómo va a funcionar el método. Y si eso es así, entonces quiere decir que al final, si yo tengo un método para elegir k, este método al final termina teniendo un parámetro, o sea que termina de alguna forma siendo paramétrico. Vamos a ver algunas características o particularidades del método. Para repasar, ya lo dije varias veces, no hay reglas de aprendizaje. De hecho, no hay estrictamente ni siquiera ningún aprendizaje. Cada vez que llega un patrón, se clasifica de acuerdo a su entorno, ¿no? Obsérvese que cuando llega un patrón, nosotros tenemos que tener el k previamente definido, ¿no? O sea que no se define explícitamente un volumen, sino que se define un k. Es un método bastante efectivo cuando hay grandes cantidades de datos. Tiene la posibilidad de modelar cada región de los datos de manera más específica o más particular. Estrictamente no es que haya un modelo, pero bueno, en cada zona se maneja con los patrones que tiene cerca en esa zona. Y es bastante robusto a el ruido que haya en los datos de entrenamiento. Siempre que k no sea igual a 1, que obviamente es lo menos robusto a ese tipo de ruidos, como veíamos recién en el ejemplo anterior, ¿no? Algunas desventajas, ya lo venía anticipando yo, es que tenemos que saber el k. Y saber el k puede ser un problema importante. Y de hecho vimos cómo cambia notablemente la región de decisión en caso de cambiar el k. El modelo es bastante limitado. De hecho,
estrictamente es como que no hay un modelo, o sea que no puede explicar las distribuciones, o cuando uno hace estimación de densidades no es un modelo muy explicativo, sino que cada vez que llega un dato nuevo da la salida de acuerdo a lo que tiene previamente conocido. Y otro problema asociado, que no lo dijimos explícitamente, pero en cada espacio yo puedo medir distintos tipos de distancias, y esa distancia que mido, que nosotros hasta ahora nos imaginamos que era una simple distancia euclidia, puede cambiar notablemente el comportamiento del método. O sea que no es trivial cómo mido distancias, así como tampoco es tan trivial como parece elegir el valor de K. Por último, hay una otra cuestión práctica que suele ser importante, es que si yo tengo 1.000.000 de patrones, cada vez que llega un dato nuevo por el que me pregunto la clase, tengo que recorrer ese 1.000.000 completo de patrones para encontrar los que están más cerca. Hay algoritmos que lo hacen más eficiente, pero en principio, por cada patrón nuevo que llega, tengo que volver a recorrer toda la base que yo tenía, digamos, de entrenamiento, o la base de referencia se llamaría en este caso. Así que puede llegar a ser para una gran cantidad de datos algo bastante pesado.